Bien, chicos, buenos días. Vamos a dar un repaso a las bases del amplificador operacional. Es un repaso muy resumido. Entonces, la idea es que todos ustedes estén fuertes en amplificadores operacionales. Yo sé que muchos de ustedes vienen muy bien preparados en este tema, pero otros quizá no. Entonces, para que todos estén más o menos en la misma capacidad del manejo de amplificadores operacionales, vamos a dar este repaso resumido. Entonces, probablemente nos lleve unas 2 sesiones este repaso, pero esperemos que sea de provecho para todos. Bien, vamos a continuar. Estos apuntes los tengo en base al libro, el TOBI, que probablemente a muchos de ustedes ya hayan manejado, que es el que vemos aquí en la pantalla. Y bien, el amplificador operacional es simplemente un amplificador de alta ganancia y acoplamiento directo. Está diseñado para amplificar señales sobre un amplio rango de frecuencias y usado con redes externas de retroalimentación. Existen amplificadores operacionales con una sola terminal de entrada, pero la mayoría tienen su entrada diferencial y una salida única. Vean, aquí tenemos el modelo matemático del amplificador operacional. En base a este modelo matemático podemos sacar las ecuaciones de prácticamente todas las configuraciones. Aquí tenemos el amplificador operacional con una entrada inversora que la vamos a denominar como E- y una entrada no inversora como E+. Su salida BS, y claro, tiene una ganancia en lazo abierto que vamos a denominar como A mayúscula. Entonces, aquí vemos la A mayúscula, que es la ganancia en lazo abierto, el potencial en la entrada no inversora, el potencial en la entrada inversora y la salida, el voltaje de salida. Recuerden, pueden mandar sus preguntas por el chat y voy a estar atento al chat. Hay ciertas propiedades ideales de los amplificadores operacionales hacia las cuales está dirigido su diseño. Tales propiedades no se cumplen en realidad, pero asumiéndolas permite un análisis preliminar rápido. Es decir, estas propiedades son ideales, ¿de acuerdo? Que ya estas mismas propiedades en los amplificadores operacionales reales pues no son ideales, son reales, de modo que se deben de apegar mucho a las ideales. Por ejemplo, la ganancia en lazo abierto A tiende a ser infinito. El voltaje de salida va a ser 0 cuando el potencial de la entrada no inversora sea igual al potencial de la entrada inversora. La impedancia de entrada tiende a ser infinita. La impedancia de salida tiende a ser 0. El ancho de banda en frecuencia tiende a ser infinito. Y el retardo, es decir, cuando en una configuración de un amplificador operacional yo pongo la señal de entrada, ¿cuánto tiempo tarda el circuito en darme la salida? ¿Qué retardo tiene? Bueno, en forma ideal es 0. Cuando se aplica alguna retroalimentación, las características del amplificador operacional quedan determinadas por la red de retroalimentación externa. Vean aquí, esta ZF
es una retroalimentación que va de la salida a la entrada. Pero noten aquí que va la entrada inversora, ¿de acuerdo? De modo que esto es una retroalimentación negativa. Si tuviéramos una retroalimentación positiva, ya no se portaría como un amplificador de señal, sino como un comparador de señal. En este caso tenemos un voltaje de entrada, que lo vamos a llamar B, una resistencia, una impedancia de entrada Z1, una impedancia de retroalimentación ZF, y en esta configuración, con este voltaje de entrada, pues vamos a tener una corriente I1 de entrada y una corriente IF de retroalimentación, ¿verdad? Como recuerdan, si el potencial de entrada es positivo, la corriente va a tener este sentido, y la corriente en la retroalimentación va a tener este sentido. ¿De acuerdo? Es decir, se debe de cumplir que I1 es igual a IF, donde I1 sería el voltaje de entrada, este voltaje, menos este voltaje de aquí a acá, que vamos a llamar B, BD, es D de diferencial, el voltaje diferencial de esta entrada a esta entrada, entre Z1 me da I1. Ahora, este voltaje diferencial menos el de salida me da el voltaje en ZF. Entre ZF, pues me da la corriente en la retroalimentación. Como el voltaje diferencial es E más menos E menos, y el voltaje en la entrada no inversora es 0, por lo tanto podemos decir que el voltaje de salida es menos A por BD. Por lo tanto, despejando BD de aquí, obtenemos que sería igual a menos BS entre A. Si consideramos la condición ideal de que la ganancia en lazo abierto tiende a infinito, entonces, si esto es infinito, esto tiende a 0, ¿verdad? Como lo vemos acá. Y podemos decir, por lo tanto, que el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pues sería esta relación, menos ZF entre Z1. Nótese que el voltaje diferencial tiende a 0 cuando hacemos A, la ganancia en lazo abierto, arbitrariamente grande. La inversión de signo y la magnitud de salida la determina la red de retroalimentación. En este caso se dice que hay una tierra virtual en la entrada inversora, dado que el voltaje diferencial es esta diferencia, que tiende a 0. Por lo que la corriente en Z1 sería esta. Entonces, aquí una cosa importante es, hagan de cuenta, este es el operacional, entrada inversora, no inversora. Tengo aquí esto. Y es lo que me he fijado que es en muchas ocasiones lo que les causa problemas por la confusión, es que, permítanme, dejo de dibujar esto, es el voltaje aquí, E menos, permítanme cambio el color de mi pluma, vamos a ponerle este es
E menos y este es E más. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo aquí 0 voltios, como estamos viéndolo, y bueno, no recuerdo si hemos visto, les aclaré antes esto, para llevar una notación coherente todos, hemos dicho que este símbolo lo vamos a tomar como tierra física, este símbolo como neutro y este símbolo es un triangulito como tierra flotante, ¿de acuerdo? Que es este de acá. Bien, entonces, si yo pongo aquí 0 voltios, la estructura interna del operacional va a generar el mismo voltaje que tengo aquí, lo va a generar acá. ¿De acuerdo? Cuando estamos en retroalimentación negativa. Entonces, si aquí yo pongo 0 voltios, el operacional va a generar 0 voltios acá. ¿De acuerdo? Con retroalimentación negativa. Con retroalimentación positiva ya es otra cosa. Más tarde lo vamos a revisar. Claro que si yo pongo aquí 5 voltios, el operacional va a generar aquí 5 voltios. ¿De acuerdo? Independientemente de la red que yo tenga afuera, acá. Bien, entonces, siendo I1 independiente del valor de ZF, de modo que aquí voy a tener I1 y se supone por las condiciones ideales del amplificador operacional que su impedancia de entrada es infinita, de modo que podemos asumir que toda esta corriente I1 viene hacia acá, pero aquí ya le vamos a llamar IF, ¿verdad? Pero prácticamente podemos decir que I1 es igual a IF. ¿De acuerdo? Entonces, por donde pasa corriente hay caída de potencial, de modo que I1 pasa de aquí para acá, de modo que tira potencial. De la misma forma, acá la corriente pasa de izquierda a derecha y tira potencial, es decir, aquí tengo más, ahora acá tengo menos. Ahora, si nosotros observamos, hagan de cuenta, este es un ojito, las pestañas. Si nosotros vemos de aquí para acá el voltaje BS, voy a ver que tengo menos, más, y esto ya es cero. Tengo menos, más el voltaje en ZF. Vemos que virtualmente hizo una inversión, ¿verdad? Bien. Y claro, en este caso, si nosotros observamos otro ojito aquí, miren, es un ojo, las pestañas, vemos la impedancia desde este borne hacia adentro, vamos a ver que la impedancia de entrada pues es Z1 nada más, ¿de acuerdo? Bien. Las consideraciones anteriores nos permiten deducir que la estructura interna del amplificador operacional genera una corriente IF igual a I1, independientemente del valor que tome ZF. Es decir, actúa como una fuente de corriente en la carga, situada en su retroalimentación. Esto es, déjenme dibujo otro amplificador operacional. Vamos a poner que este es Z1
ZF, esta la ponemos a tierra flotante. Entonces, si aquí tengo esta corriente, I1, esta corriente va a fluir para acá, pero aquí ya la llamamos IF porque pasa por ZF. Esta corriente en la retroalimentación del amplificador operacional va a pasar a fuerzas porque esta es igual a esta. De modo que el valor de IF queda determinado por el voltaje de entrada, es decir, I1, que es igual a IF, queda determinada por el voltaje de entrada entre Z1. Y noten ustedes, esto fue independientemente del valor de ZF. Permítanme un segundo. De modo que si esta vale, por ejemplo, una resistencia de 1 kiloohmio y esta vale también 1 kiloohmio, por aquí va a pasar I1 y esta I1 va a pasar por acá. De modo que, otra vez, si por ejemplo esta I1 es igual a 1 miliamperio, por ejemplo, y F también va a ser de 1 miliamperio. Aquí se generaría 1 kiloohmio por 1 miliamperio, me da 1 voltio, ¿verdad? Aquí tendría más o menos 1 voltio. A ver, déjenme ver si cabe aquí 1 voltio. Y acá, pues también 1 voltio. Sin embargo, vean, aquí meto 1 voltio positivo. Voltaje de entrada es 1 voltio positivo. Pero yo observando la salida de derecha a izquierda, voy a ver menos más 1 voltio. Voy a ver menos 1 voltio. ¿De acuerdo? Ya invirtió. Pero vean que es, digamos, una inversión por la visión que tenemos del circuito, que en este caso sería de derecha a izquierda. Si yo cambio esta resistencia ZF, la cambio ahora, ahora es, por ejemplo, de 10 kiloohmios. Esta corriente no va a cambiar y F sigue siendo de 1 miliamperio porque esta corriente la determina esta relación. Entonces, la caída de voltaje en ZF sería 1 miliamperio por 10 kiloohmios. Entonces, ahora veríamos menos 10 voltios y ya amplificó. Noten ustedes este efecto. La estructura interna del amplificador operacional va a actuar en forma práctica como una fuente de corriente en su retroalimentación. Y la corriente que va a fluir en la impedancia de retroalimentación es la que nosotros determinemos aquí a la entrada con esto. ¿De acuerdo? Entonces, las consideraciones anteriores nos permiten deducir que la estructura interna del amplificador operacional genera una corriente IF igual a I1, independientemente del valor que tome ZF. Es decir, actúa como una fuente de corriente en la carga situada en su retroalimentación. Permítanme, creo hay un comentario.
Black Lizard. Permítanme ver quién es Black Lizard. Segundo. No lo tengo, pero bueno, no entendí bien la pregunta. Dice, entonces, siempre que estemos en retroalimentación negativa, la tensión que veremos en el amplificador operacional será la presente en terminal no inversora. Bueno, la tensión que veremos en la terminal inversora será la tensión que pongamos en la no inversora. Y no despreciamos la tensión de entrada. Es decir, aquí me dice que si vamos a despreciar el voltaje de entrada. No lo despreciamos. Aquí pusimos 0 voltios y se va a reflejar, estos 0 voltios se reflejan aquí. Esto es con retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Entonces, si pongo 0 voltios aquí, se refleja acá, los 0 voltios acá, ¿de acuerdo? Y no despreciamos este voltaje, sigue siendo válido, de modo que en este ejemplo que les puse, ponemos 1 voltio positivo, entonces la diferencia de potencial en esta resistencia va a ser 1 voltio menos 0. Entonces, la caída de potencial en Z1 va a ser 1 menos 0, 1. ¿De acuerdo? Si hubiéramos puesto, no sé, 5 voltios aquí, se reflejan acá. 5 voltios. Y si ponemos 1 voltio acá, sería 1 voltio menos 5 voltios. De modo que la caída de potencial en Z1 sería de menos 4 voltios. Y ya la corriente iría en sentido contrario. Y la corriente en la retroalimentación iría en sentido contrario. Y lo que veríamos a la salida de derecha a izquierda sería más menos el voltaje en ZF. ¿Sí me van siguiendo? Denme pulgar arriba si fue entendible lo que les comenté. Si no, recalcamos o volvemos al asunto. Bien, vamos a continuar. Podemos añadir fuentes de entrada o señales de entrada B1, B2, B3 o más con su respectiva impedancia de entrada. De modo que vean aquí tengo 0 voltios y puedo poner un voltaje B1 con su impedancia de entrada Z1, un voltaje B2, un voltaje B3 y así sucesivamente a este nodo que es la entrada inversora del amplificador operacional. Entonces, vean, este nodo va a reflejar este voltaje. Este voltaje que es de 0, lo refleja acá. Y es como si B1 viera una impedancia Z1 que va a tierra. B2 con su impedancia Z2 que va a tierra y así sucesivamente. Y la corriente en cada una de estas impedancias pues sería I1, I2, I3, etcétera. Y la corriente en ZF pues sería la suma de todas estas corrientes de entrada, la suma algebraica, donde I1 sería esto, I2, I3, etcétera. De modo que el voltaje de salida va a ser la suma algebraica de las corrientes de entrada por la impedancia de retroalimentación. Esto nos sirve para hacer sumas algebraicas
de corrientes o de voltajes de entrada. Bien, esto es más importante de lo que creen. Hay muchas aplicaciones donde uno necesita sumar el voltaje que uno tiene de un sensor, pero restarle el 30% de la señal del otro sensor y sumarle el 50% de la señal de otro sensor, etcétera. Y con esto se puede hacer en forma fácil. Sin tener que hacer un algoritmo en un microcontrolador que se puede hacer, pero pues para hacerlo lo más cercano a tiempo real sería esto, ¿de acuerdo? La suma de las corrientes es la que fluye por ZF, generando el voltaje de salida de esta forma. Por lo tanto, el circuito funciona como un amplificador sumador, en donde cada voltaje de entrada puede tener un factor de escala diferente, ¿verdad? Como lo hemos comentado. Sea el siguiente circuito no inversor. Vamos a considerar ahora este circuito es un no inversor. El voltaje en la entrada no inversora otra vez como E más, el voltaje en la entrada inversora como E menos y de esta forma. Entonces vean, el voltaje en la entrada no inversora sería igual a B. El voltaje en la entrada inversora sería esto. Y que bueno, esto lo podemos ver es un divisor de voltaje, ¿verdad? Suponiendo que la impedancia de entrada es infinita, esto quedaría así. Perdón, luego me hace bromas el PowerPoint con el lápiz. Este es BS, este sería Z1, Z2 y aquí vamos a tierra. Entonces, si yo quiero, aquí iría la entrada del operacional. Pero como decimos que tiene una impedancia de entrada infinita, pues es como si no estuviera. Y podemos calcular este voltaje como un simple divisor de voltaje, ¿verdad? Que sería BS por Z1 entre Z1 más Z2, ¿verdad? O bien por la corriente que pasa, que en este caso la tendríamos, si aquí tengo B, este B se refleja acá, ¿verdad? La corriente aquí sería esta, ¿verdad? Bien. Recuerden, este es el modelo matemático del operacional que prácticamente siempre debemos utilizar para analizar diferentes configuraciones. Entonces, es el voltaje de salida, la ganancia en lazo abierto, el voltaje en la entrada no inversora y menos el voltaje de la entrada inversora. Entonces, aquí podemos decir que E más vale BE. E menos, como lo vimos en la diapositiva anterior, vale esto y aplicando en el modelo matemático del operacional obtenemos toda esta ecuación. Vamos a hacer malabares algebraicos y despejamos BS. Entonces llegamos a que BS tiene esta forma. Permítanme un segundo. Tiene esta forma, ¿verdad? Y también podemos ponerlo de esta otra forma.
Ok, entonces vean ustedes, esta ecuación es la ecuación general del amplificador no inversor para cualquier frecuencia. Más adelante vamos a ver por qué decimos esto. Es para cualquier frecuencia. Si nosotros aplicamos una de las condiciones ideales del amplificador operacional, que es cuando A, la ganancia en lazo abierto, tiende a infinito, entonces vean esta ecuación, en esta ecuación A tiende a infinito. Por lo tanto, algo sobre infinito, pues tiende a cero, ¿verdad? Esto tiende a cero. Y la ecuación se reduce a menos, a más B por Z1 más ZF entre Z1, que es la que probablemente ustedes recuerdan. Pero vean, esto es, como lo vamos a ver más adelante, la ganancia en lazo abierto, su diagrama de Bode, no es infinita en realidad. Son decibelios. Si esto es frecuencia, A tiene un valor muy grande. No es infinita, pero tiene un valor muy grande. Y a diferentes frecuencias es muy grande, pero en ciertos valores de frecuencia ya empieza a caer, ¿verdad? Entonces, esta ecuación nos sirve para diseñar cuando el circuito que trabajamos ya no es tan grande que podamos considerarla infinita, sino que ya tiene un valor grande pero no infinito. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación general. Hay una ecuación semejante para la configuración inversora. Más tarde la vamos a ver. Pero esta es la ecuación general a cualquier frecuencia. Ya para bajas frecuencias por aquí, donde A es muy grande y la podemos considerar infinita, esta ecuación se reduce a esta. ¿De acuerdo? Esta última expresión es de utilidad en el diseño en bandas de frecuencia al límite de trabajo efectivo del amplificador operacional, donde A ha decaído en su valor. De este modo, buscando el valor real de A para una frecuencia específica en las hojas de datos del fabricante, se aplica en la ecuación y se obtienen los valores necesarios de los demás componentes. Esto es bien importante. Hay ocasiones en que uno no está en el laboratorio y uno tiene que trabajar en el campo. Eh, una anécdota que me sucedió pues allá por los años 80 fue que fui a revisar una unidad de cuidados intensivos, me parece que era de Irapuato. Un amplificador estaba dañado, entonces saqué ese amplificador de la unidad de cuidados intensivos, regresé a la Ciudad de México y en el laboratorio revisé el amplificador, lo corregí, lo probé con señal
le puse señal de 1 kilohercio, 10 kilohercios, etcétera, ya funcionó excepcionalmente. Y cuando fui a instalarlo a Irapuato, no funcionó. Regresé, lo revisé, funcionaba bien y preparé otro amplificador. Me llevé 2 amplificadores. Dije, no me pasa otra vez. Funciona porque funciona. Puse el primer módulo, no funcionó. Puse el segundo módulo y tampoco funcionó. Y bueno, en ese tiempo pues estaba muy chavito yo. La dura lección que aprendí es esta: la ganancia en lazo abierto viene así y luego empieza a decaer, ¿verdad? De la ganancia en lazo abierto, la frecuencia. Resulta que el amplificador de la unidad de cuidados intensivos trabajaba más o menos a esta frecuencia, donde ya la ganancia en lazo abierto ya no es tan grande. Entonces ya las ecuaciones de diseño ya no funcionan. Hay que tomar el valor de la ganancia en lazo abierto, vamos a ponerlo como A', a esta frecuencia y trabajarlo con esta ecuación que tenemos aquí. Aquí considerando ya un valor finito de A para diseñarlo bien y llevarlo y que funcione correctamente. Y ese fue uno de los topes que me di en mi juventud acerca de esto. Entonces, yo probaba el módulo con señales aquí, funcionaba perfectamente, pero las señales en la unidad de cuidados intensivos trabajaba aquí y ya no funcionaba con el diseño hecho con las ecuaciones convencionales, como esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una anécdota que se las paso al costo, que siempre hay que estarse fijando en qué valores de frecuencia de trabajo vamos a estar para enfocar nuestro diseño y que sea correcto, ¿sí? Deben de fijarse, por ejemplo, del amplificador operacional, por ejemplo, el TL081, el 741, etcétera. ¿Cuáles son sus frecuencias de trabajo? Por aquí, las frecuencias de corte para su ganancia en lazo abierto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y que bueno, si no mal recuerdo, el TL081 anda por 80 kilos a 90 kilos, por ahí anda, no recuerdo bien, pero lo pueden revisar ustedes. De modo que si la señal de trabajo en una configuración anda por, digamos, 100 kilohercios, pues las ecuaciones de diseño convencionales no les va a funcionar, no va a salir como quieren. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, vamos a continuar. Entonces, para cuando A tiende a infinito, la ecuación anterior se reduce a esta. Y esta es la ganancia en lazo cerrado. Por lo tanto, cuando se tiene un amplificador no inversor, la ganancia en lazo cerrado debe de ser igual o mayor a 1. Es decir, si ponemos aquí la impedancia de retroalimentación a su valor mínimo y Z1 a su valor máximo, la ganancia G, vamos a decir que todo esto tiende a 0,
Si esto tiende a 0, la ganancia quedaría igual a 1. Por eso es igual a 1 o mayor, para cuando esto ya tiene un valor más grande. Por ejemplo, de esta configuración no inversora, recuerden, es esta, perdón, y esta aquí va la entrada, y este va a tierra. Entonces, si esta impedancia hago que tienda a infinito, y esta impedancia que tienda a 0, entonces este circuito se reduce a este, ¿verdad? Y este se le conoce como seguidor emisor o acoplador de impedancias, que seguramente ya lo están recordando ustedes. Es decir, vean el análisis que podemos hacer. El potencial en la entrada inversora sería igual a Bs, porque el potencial en la entrada no inversora es B, ¿de acuerdo? Entonces, vean, la estructura interna, tengo retroalimentación negativa. El valor de la impedancia de retroalimentación, pues es solo el alambrito que hay aquí. Vamos a decir que la resistencia que hay aquí es 0, ¿verdad? La resistencia que hay de aquí a tierra, pues es solamente el aire que hay de esta terminal a 0. Es decir, que tiende a infinito y esta tiende a 0. Entonces, la estructura interna del operacional es de que refleja el voltaje en esta terminal, lo refleja acá. Y este resulta ser la salida. Por eso es E menos igual a Bs, E más igual a Be. Aplicando el modelo matemático del amplificador operacional y haciendo pues maniobras algebraicas, veríamos que el voltaje de salida es el voltaje de entrada entre 1 más 1 sobre la ganancia en lazo abierto. Esta sería la ecuación a cualquier frecuencia, ¿sí? Considerando que probablemente lleguemos a trabajar en una región donde ya la ganancia en lazo abierto ya no es tan grande, ¿verdad? Pero si trabajamos a bajas frecuencias, la podemos considerar infinita, es decir, si A tiende a infinito, entonces esta ecuación se reduce a esta. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la ganancia en lazo abierto, como ya lo hemos estado comentando. La ganancia en lazo abierto es la magnitud del factor de amplificación A. Aunque la ganancia a CD y a bajas frecuencias puede ser muy grande, pues actualmente ya es mucho mayor a este valor. De todas formas, es finita y por lo tanto contribuye con un pequeño error en las funciones de transferencia que saquemos. Considerando esto para el circuito inversor, tendríamos el circuito inversor, el voltaje en la terminal inversora, esta es la terminal inversora, sería esto. El voltaje en la terminal no inversora, pues es 0. Aquí rápidamente, suele haber confusiones de dónde sale esto. En forma rápida, miren, tengo Z1, ZF, un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Podemos poner el circuito equivalente, voltaje de entrada, voltaje de salida, esta,
esta, donde esta sería Z1, esta sería ZF, y esto viene aquí. Déjenme cambio el color del lápiz. Y el operacional vendría acá. ¿Verdad? Esta es la inversora, no inversora. Pero suponiendo que la impedancia de entrada es infinita, puedo sacar este circuito equivalente. De modo que el voltaje aquí, que sería E-, lo puedo hacer considerando los teoremas de superposición, etcétera. Puedo pacificar esta fuente y obtengo el voltaje E-1 solamente con esta fuente, de modo que sería E-1 igual, es decir, con Bs pacificada, que es un cortocircuito. Entonces el voltaje aquí debido a esta fuente sería BE por ZF, BE por ZF, entre Z1 más ZF, ¿verdad? Así. Ahora pacificamos esta fuente, esta la habilitamos y el voltaje aquí sería, lo vamos a llamar E-, pero ahora la 2, y sería Bs por Z1 entre Z1 más Z2, y ya el voltaje total pues va a ser la suma de estas dos, ¿verdad? De esta y de esta. La suma de estas dos pues es esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya no vamos a repetir todo este procedimiento, ya lo damos por que lo saben. Entonces, el voltaje en la entrada inversora sería este. El voltaje en la entrada no inversora, esto. Entonces lo metemos en el modelo matemático del operacional y hacemos pues todas las maniobras algebraicas que vemos aquí. Y miren, esta ecuación ya nos sirve. Esta ecuación ya la podemos utilizar para diseño a cualquier frecuencia. Vean ustedes, si de esta ecuación hago que A tienda a infinito, esto se elimina, esto tendería a cero, y me quedaría que el voltaje de salida es menos el voltaje de entrada por ZF entre Z1 a bajas frecuencias. Pero para frecuencias mayores, donde la ganancia en lazo abierto ya no es tan grande como se supondría, tendríamos que usar esta expresión. ¿De acuerdo? Pero vamos a llevarlo un poco más allá con el fin de definir otros factores como el factor de retroalimentación, y podemos llevar esta misma expresión a esta forma. Vamos a definir aquí unos factores que nos van a ayudar a comprender otras características del amplificador operacional. Permítanme, que me llegó un WhatsApp, no sé si... Ok. Es otra cosa. Bien. Vamos a proponer una literal beta. Beta como esto. ¿Sí? Y esto es igual a esto, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle el factor de retroalimentación. Entonces, de esta misma relación, yo puedo decir que
1 más ZF entre Z1 es igual a 1 sobre beta, o bien que menos ZF entre Z1 es igual a 1 menos 1 en beta. ¿De acuerdo? Disculpen estos malabares, pero esto nos va a ayudar a entender otras características que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la relación anterior, esta relación anterior, la función de transferencia del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, lo podemos denotar de esta forma. Y bueno, donde 1 menos 1 en beta es la ganancia G de lazo cerrado ideal para un amplificador inversor. Y 1 más 1 en A beta es la ganancia de lazo abierto contra la ganancia en lazo cerrado. Cuando A tiende a infinito, este término pues tiende a cero, ¿verdad? Entonces, para un amplificador no inversor, la función de transferencia la podemos ver de esta forma. Entonces, este es para el no inversor. Este sería para el inversor. ¿De acuerdo? Para el inversor. Y este sería para el no inversor. Ok, estoy viendo que ya tenemos como 20 minutos para las 10. Vamos a dejarle en este punto. Vamos a continuar la siguiente sesión a partir de aquí. Y bueno, recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, háganlo a través del chat, y si no, a través de WhatsApp. Esta sesión va a ser subida a YouTube en unas horas, por si queda alguna pregunta, alguna interrupción en el streaming de alguien, puede revisarlo allá. Entonces, les agradezco su atención, y síganse cuidando, muchachos. Hasta luego.